tocado durante varios domingos un texto precioso que es el libro de Nehemías, y hoy particularmente vamos a tocar la importancia de volver a la palabra y precisamente el nombre de la charla de hoy es ese: volviendo a la palabra. Y para utilizar un texto base, quisiera que nos dirigiéramos todos a Nehemías 8, el capítulo 8, los versículos 1 al 3. Y me gustaría que lo leyéramos juntos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a empezar analizando el primer versículo, el versículo 1, y quiero que lo volvamos a leer nuevamente. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En este versículo quiero que analicemos tres conceptos que me parecen fundamentales para el tema de hoy, volviendo a la palabra. El primer concepto que es fundamental es que todo el pueblo estaba como un solo hombre. ¿Esto qué implica, hermanos? Cuando hablamos de que el pueblo es un solo hombre, usualmente ¿a qué nos referimos? ¿A unidad? ¿A cohesión? Pero hay dos cosas fundamentales que definitivamente pueden hacer que un pueblo, como el pueblo de Nehemías en ese momento, se sienta como uno solo. Y esas dos cosas son tener una visión común y tener una misión común. Ahora, cuando hablamos de la visión en el pueblo de Nehemías, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues probablemente a la visión que tuvo Nehemías, que era ¿cuál? Reconstruir la muralla, ¿cierto? Esa era la visión de Nehemías. Ahora, Nehemías no se quedó con esa visión solo. Nehemías trasladó esa visión a otras personas, al pueblo. Y cuando trasladó esa visión al pueblo, esa visión se convirtió en un objetivo, en una misión. ¿Y cuál fue la misión como tal? Pues la construcción de las murallas, la reconstrucción de las murallas. Ahora yo les pregunto, nosotros como Iglesia Vida en Acción, ¿tenemos una visión? ¿Tenemos una visión? Ok, ¿la recuerdan? En la convención, hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de explorar. Daniel nos hizo el favor de explicarnos la visión de la iglesia. Quiero traerla nuevamente. Por favor, presentémosla. ¿Qué dice nuestra visión? Que son cosas muy interesantes. Primero, que somos una gran familia de seguidores de Jesús, que disfruta y contagia la vida plena en Él. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Y entonces aquí estamos dando pasos interesantes para que así como la iglesia en la época de Nehemías era un solo hombre, nosotros como congregación también seamos un solo hombre. Estamos compartiendo una misma visión. Una visión que nos lleva a transformarnos en una gran familia. Pero no solamente una gran familia que no tiene un propósito particular, una gran familia de seguidores de Jesús, que como lo decía Daniel en la administración, disfruta, se siente satisfecha de la presencia del Señor
Y no solamente lo disfruta, también lo comparte con otros, lo contagia. Ok, ya tenemos un punto. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Me gustaría que lo pudiéramos leer también en la pantalla. Como iglesia, vida en acción, ¿cuál es nuestra misión? Ustedes la encuentran ahí. Somos una comunidad intergeneracional, porque en este mismo momento, en este lugar, hay niños pequeños, incluso de brazos algunos, hay adolescentes, hay adultos, adultos mayores, ancianos dentro de nuestro mismo templo. Somos intergeneracionales. Ahora, estamos comprometidos en trabajar como uno solo. Y miren que ahí hay un aspecto que identifica claramente la iglesia en los tiempos de Nehemías con nosotros en la actualidad. Estamos dispuestos a trabajar como un solo hombre, como uno solo. Ahora, ¿para qué? Para hacer de las familias discípulos de Jesús que transforman el mundo. Nosotros buscamos transformar el mundo, nuestro contexto, nuestro entorno, con amor y servicio. Entonces miren que aquí hay cosas muy importantes, hermanos. Nosotros como iglesia Vida en Acción tenemos una visión. Nosotros como iglesia Vida en Acción tenemos una misión. Y si estamos comprometidos con esta visión y con esta misión, estamos dando pasos importantes para trabajar como uno solo. ¿Cuántos creen que nosotros como iglesia podemos trabajar como uno solo? No solamente podemos, debemos hacerlo. Y al seguir nuestros principios, nuestros valores, que obviamente todos se fundamentan en la palabra del Señor, y tener en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón nuestra misión y nuestra visión, lo estamos haciendo. Ahora, segundo punto importante de este primer versículo del capítulo 8 de Nehemías que quiero que toquemos. Está relacionado con la plaza de la Puerta de las Aguas. Es importante, para ponerlos en contexto, que entendamos dónde está ubicada en ese momento y en Jerusalén esta puerta de la Plaza de las Aguas. Y para entenderlo, quiero que vayamos rápidamente a Nehemías 3:26. Dice la palabra: y los sirvientes del templo, el templo de Jerusalén, que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la Puerta de las Aguas al oriente y la torre que sobresalía. Acuérdense que Nehemías hizo algo muy inteligente, y fue que las personas empezaron a reestructurar la muralla frente o muy cerca al sitio en donde vivían. Y entonces en este contexto, la Puerta de las Aguas fue restaurada por las personas que habitaban en el templo y que trabajaban en el templo, precisamente porque la Puerta de las Aguas estaba al frente del templo. Entonces aquí hay un contexto que es clave para lo que queremos discutir el día de hoy, y es que la plaza en donde se reunió el pueblo de Israel, en el versículo 1 que estamos leyendo en este momento, estaba frente al templo. ¿Cuántos están hoy en el templo? Este es el templo que el Señor nos dio como iglesia Vida en Acción. Este es nuestro templo. Entonces en ese contexto estamos teniendo cada vez más similitudes con la iglesia de Nehemías de este versículo, porque somos uno solo, porque tenemos una visión que compartimos, una misión que compartimos, y porque además nos estamos congregando en el templo. Ahora, cuando hablamos de las puertas de las aguas o la puerta de las aguas, hay otro componente que es fundamental también tener en cuenta, y es el componente del agua como tal. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor y encontramos la palabra agua, el agua tipifica dos cosas que son fundamentales. La primera, la presencia del Señor. Y quisiera que rápidamente leyéramos un texto que hemos tocado en algunas ocasiones previamente, que está en Ezequiel 47:1, que es la visión de Ezequiel, principalmente las aguas salutíferas. Así se llama, o así se le dio el nombre a este texto en la palabra.
Y dice la palabra: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí quien está hablando es Ezequiel. En ese contexto la casa era sinónimo del templo del Señor. Y dice la palabra: y he aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Las aguas de dónde salían, hermanos? Del templo, que es un simbolismo claro de la presencia del Señor, saliendo del templo hacia quien lo necesita. Las aguas salían del templo. Y recuerden ustedes, y les pido el favor de que lo lean después este capítulo 47 en sus casas. Cuando avanza el texto, dice que esas aguas se terminaron convirtiendo en un río, y que Ezequiel pasaba y en un momento las aguas le llegaban al tobillo, después le llegaban a la rodilla, después le llegaban a la cadera, y finalmente era un río tan caudaloso que no se podía pasar sino a nado. ¿Eso qué significa? Pues la importancia de sumergirnos en la presencia del Señor. Y ese es el equivalente de las aguas. ¿Cuántos creyeron hoy que en nuestro tiempo de alabanza y de oración nos pudimos sumergir en la presencia del Señor? Yo lo creo así. Y los bendigo. Te bendigo, Gillo, te bendigo, Dani, a todo el grupo de alabanza, porque realmente tuvimos un tiempo especial, un tiempo maravilloso en el cual nos pudimos sumergir en la presencia del Señor. Y aquí hay un tema particular y fundamental. Las personas que adoran al Señor en espíritu y en verdad y de corazón, ahí, en esas personas, se genera un campo fértil para que la palabra del Señor crezca sin problema. Entonces, cada vez que nos adentramos en procesos de alabanza y de adoración profundos e íntimos con el Señor, tenemos este impacto. Ahora, volviendo al tema de las aguas, hermanos, yo creo que la mejor forma de tipificar cómo el agua dentro de la palabra del Señor representa su presencia es a través de un texto que quiero que leamos en este momento, y es Isaías 55, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia ¿qué es? Agua. Y la nieve ¿qué es? Agua. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Hermanos, está clarísimo que el agua no solamente tipifica la presencia de Dios, el agua también tipifica la palabra de Dios, y cómo a través de la palabra el Señor utiliza su presencia para transformar e impactar nuestras vidas. Hay tres cosas fundamentales que hace el agua en cualquier ser vivo. Primero, el agua es fundamental para que la vida en sí exista. Si no hay agua, no hay vida. Pero el agua también es fundamental para que exista crecimiento y para que haya crecimiento. Sin agua no hay crecimiento. Finalmente, el agua es fundamental para que haya limpieza. Si no hay agua, el cuerpo o lo que estemos limpiando no se va a poder purificar de forma adecuada. Así como el agua es fundamental para que nosotros podamos existir como humanos, sobrevivir como humanos, la palabra del Señor es fundamental para que nosotros podamos vivir desde el punto de vista espiritual y sobrevivir desde el punto de vista espiritual. Es fundamental, y por eso nos tenemos que acercar a la palabra en ese contexto. Ahora, desde el punto de vista humano, una persona podría durar sin comer, ya sea por ayuno o inanición, aproximadamente 40, máximo 60 días. Pero sin tomar líquidos, sin beber agua, una persona no sería capaz de sobrevivir más de 3, máximo 5 días. Y eso en reposo, porque si la persona está haciendo algún tipo de actividad física o está bajo la inclemencia del sol,
probablemente no sería capaz de sobrevivir más de 1 o máximo 2 días. Así como nuestro cuerpo depende del agua, nuestro espíritu depende de la palabra. Así como el cuerpo depende del agua, nuestro espíritu depende de la palabra. Y por eso es fundamental que nosotros volvamos a la palabra. Es fundamental que nosotros nos acerquemos a la palabra. Ahora, hablando particularmente de vida y de crecimiento, quiero que retomemos nuevamente el versículo de Isaías que acabamos de leer, Isaías 55:10. Y miremos dos cosas particulares. Leamos el texto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que ¿qué, hermanos? Riega la tierra. ¿Y qué hace con la tierra? La hace germinar y producir. El agua, cuando toca la tierra, y si es una tierra que tiene la capacidad de producir semilla, va a generar sobre la tierra eso, vida. Va a generar vida. La hace germinar. Va a producir crecimiento. La hace producir. Sigamos. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, cuando nosotros volvemos a la palabra, cuando nosotros tomamos la decisión de volver a la palabra, cuando le permitimos al Señor que su presencia actúe en nosotros a través de la palabra vivifica nuestros espíritus. La palabra vivifica nuestros espíritus. La palabra nos hace crecer desde el punto de vista espiritual. Pero además de eso, la palabra nos lleva a que compartamos eso que estamos viviendo, experimentando y sintiendo a otros. Porque el crecimiento no solamente es individual, el crecimiento tiene que ser colectivo. Y cuando nosotros dejamos que la palabra nos toque, no solamente influye positivamente en nuestras vidas, tiene que influir positivamente en nuestro contexto, tiene que influir positivamente en nuestro entorno. Hermanos, el cristianismo se nos tiene que notar. Y cuando se nos nota el cristianismo, es probablemente la mejor herramienta para poderle transmitir esto que el Señor está haciendo con nosotros a quien nos rodea. Ahora, en cuanto a la limpieza, quiero que leamos un texto que me parece que es clave para explicar claramente cómo la palabra los limpia. Y está en Efesios 5, 25, 26. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra no solamente nos trae crecimiento, hermanos. La palabra no solamente nos trae vida. La palabra nos purifica. La palabra nos santifica. La palabra nos lava. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos una actitud que nos haga volver a la palabra. Que nos haga volver a la palabra. Volvamos al texto de Nehemías, a nuestro texto base, capítulo 8, versículo 1. El primer componente que les decía, para que lo recordemos, es que somos uno. Y eso es fundamental en el contexto de volver a la palabra. Somos uno y como iglesia somos uno. El segundo componente que es fundamental tener en cuenta es que la palabra, al ser tipificada como agua, produce en nosotros crecimiento, produce en nosotros sobrevivencia, limpieza. Eso es fundamental. Y este es el tercer componente que quiero que tengamos en cuenta de ese primer versículo. Y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. ¿Quién pidió que trajeran el libro de la ley? ¿Quién? El pueblo. La iniciativa de traer el libro de la ley fue del pueblo. La iniciativa no fue del pastor
o el sacerdote, en este caso Esdras. La iniciativa no fue de Nehemías como gobernante, una autoridad. La iniciativa fue del pueblo. Y si nosotros queremos que la palabra del Señor obre en nuestras vidas, haciéndonos crecer, limpiándonos, si nosotros queremos eso, necesitamos tomar la iniciativa. Dios es un caballero y Dios no nos obliga a nada, absolutamente a nada. Nos dio libre albedrío precisamente para eso. La iniciativa tiene que ser nuestra, hermanos. La iniciativa de volver a la palabra tiene que ser nuestra. Y entonces nosotros tenemos que establecer si estamos acudiendo a la palabra con la frecuencia que deberíamos hacerlo. Y esta quiero que sea la primera reflexión y en lo primero que reflexionemos en este momento. ¿Qué tan acuciosos, qué tan juiciosos estamos siendo de cara a la palabra? ¿Estamos tomando todos los días un tiempo para ir a la palabra del Señor? ¿Estamos tomando todos los días un espacio para no solamente leerla, sino entenderla, meditar en lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo cada 2 días? ¿Lo estamos haciendo cada 4 días? ¿Lo estamos haciendo solo los domingos? Esto es algo que quiero que ustedes lo tengan en su corazón y que empiecen a reflexionar sobre ello, porque parte de volver a la palabra implica un esfuerzo individual, un esfuerzo y un compromiso individual, que tomemos nosotros la decisión de acercarnos nuevamente a la palabra del Señor. Salgamos del primer versículo y vamos a los versículos 2 y 3 del capítulo 8 de Nehemías para continuar con la explicación. Vamos a leerlos. Y dicen estos versículos: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ese fue un culto largo, hermanos. Desde las 6 de la mañana como hasta las 12 del día, 1 de la tarde. Ok. En presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí yo quiero en estos 2 versículos, hermanos, resaltar 4 cosas que son muy importantes. La primera, ¿qué fue lo que Esdras trajo delante de la congregación? La ley, la palabra del Señor. Y esto es fundamental. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros, todos nosotros, estamos en una iglesia de sana doctrina. Porque a nosotros lo que nos mueve es la palabra del Señor. Aquí no venimos a escuchar lo que Atilio Moreno piensa, ni cree, ni lo que nuestros pastores piensan o creen. Aquí lo que venimos a escuchar todos los domingos es la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo en ese momento, escuchar la palabra del Señor. Ahora, particularmente, ¿qué fue lo que escucharon? Pues lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos lo conocen como la Torá. Y el significado de Torá precisamente implica enseñanza, instrucción, ley. Entonces, cuando ellos se sentaron en su actividad, digamos, colegiada, eclesial, lo que se sentaron a escuchar fue la palabra del Señor. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que mover. Cuando venimos a la congregación, venimos a escuchar la palabra del Señor. Segundo componente relevante de estos 2 versículos. En la congregación habían hombres y mujeres. Hermanas, ustedes son fundamentales para esta iglesia y las bendecimos grandemente, porque si ustedes no estuvieran aquí, esta iglesia no sería lo que es. Todas las mujeres de esta congregación son especiales y benditas delante del Señor. Especiales y benditas delante del Señor. Hombres, ustedes son fundamentales en esta congregación. Al igual que con las mujeres, si ustedes no estuvieran aquí,
esta congregación no sería lo que es, porque ustedes son especiales y benditos también delante del Señor. Somos necesarios, tanto los hombres como las mujeres. En nuestras diferencias y particularidades somos indispensables para que una iglesia como la nuestra pueda actuar como un solo hombre. Fundamentales y necesarios. Pero hay algo adicional, y sería el tercer punto que quisiera destacar en estos dos versículos. No solamente se trataba de hombres y de mujeres, se trataba de todo aquel que pudiera entender. Así lo dice el texto. Todos los que podían entender estaban en ese momento en el templo. Y desde el punto de vista natural y humano, el entendimiento en nosotros como especie más o menos se desarrolla a partir de los 4 años, 5 años. A partir de ese momento, un niño y una niña es capaz de saber qué es bueno, qué es malo y seguir instrucciones. ¿De qué nos habla esto en el texto? Que en ese momento no solamente habían adultos escuchando la palabra también la estaban escuchando niños. Y eso es fantástico y maravilloso, porque ratifica la importancia de la intergeneracionalidad en cualquier institución y en cualquier iglesia, y en una iglesia como la nuestra. Es fundamental que nuestros hijos, que nuestros niños escuchen la palabra. Fundamental. Desde pequeños, ellos tienen ya la capacidad de entender y de seguir instrucciones y de seguir las instrucciones que la palabra nos puede dar. Y el último punto relevante que quiero tocar de estos dos versículos está relacionado con que el pueblo estaba prestando atención. El pueblo estaba prestando atención. Esto no era solamente un tema de que venimos a escuchar y que nos entra por un oído y probablemente nos sale por el otro. Era que el pueblo realmente estaba haciendo un esfuerzo para entender lo que se estaba exponiendo. Cuando se hace una presentación oral magistral, digamos que eso ya está estudiado, se supone que más o menos entre el 20 y 30% de lo que dice la persona que hace la exposición queda en la mente de las personas que lo escuchan. Muy poquito, muy poquito. Pero aquí nosotros estamos jugando con un factor adicional, y es que nosotros no vemos el tema desde lo humano. Aquí el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Y eso es lo importante, que nosotros prestemos atención, que nos esforcemos por prestar atención de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, para que realmente su palabra pueda obrar en nosotros lo que el Señor quiere hacer a través de su palabra. Ahora, ¿por qué es relevante tomar la iniciativa de acercarnos a la palabra? ¿Por qué es relevante volver a la palabra? ¿Por qué el pueblo de Israel en ese momento lo pidió? ¿Por qué pidieron y tomaron la iniciativa de decirle a Esdras: tráiganos la palabra, queremos escuchar la palabra? Yo creo que existe un texto en la Biblia que explica muy bien esto. ¿Cuál es la relevancia de la palabra? ¿Cuál es la importancia de la palabra? ¿Cómo la palabra actúa en nuestras vidas? Y quiero que lo leamos. Yo creo que muchos incluso lo deben saber de memoria. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí, hermanos, yo quiero que nos detengamos en varias cosas que son fundamentales. La primera, ¿de dónde viene la palabra? De Dios. Y eso no lo duden nunca. La palabra es inspirada por Dios. Y así haya utilizado vehículos e instrumentos humanos para transcribirla, la inspiración de la palabra viene del Señor. Y si la inspiración de la palabra viene del Señor, entonces es útil, ¿para qué? Para enseñar. La palabra nos enseña, y la enseñanza implica instrucción, la enseñanza implica guianza,
Y eso es fundamental. Recuerden ustedes el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Aquí hay conceptos que son fantásticos. Si necesitamos luz, o sea, si necesitamos una lámpara, es porque hay ¿qué? Oscuridad, tinieblas. Cuando el pecado vino al mundo, cuando el pecado desafortunadamente entró en nuestras vidas estaban en oscuridad. ¿Quién trajo luz a nuestras vidas? Jesús. Pero esos conceptos los entendemos claramente a través de la palabra. Y por eso es relevante volver a la palabra. Por eso es tan relevante volver a la palabra. Dentro del proceso de enseñanza, hermanos, por ejemplo, podemos entender cómo podemos nuevamente acercarnos a Dios. Y entonces encontramos dentro de la palabra el texto que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y además Jesús dice, o termina ese versículo diciendo, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, a través de la palabra, nosotros conocemos que Jesús es el camino. Y hermanos, si hay un camino, es porque hay un punto de origen y un punto de destino. Nuestro punto de origen está en el momento en que nacemos. Nuestro punto de destino en el momento en que nos vamos de la tierra porque morimos. Ahora, ¿qué pasa después de nuestra muerte? Depende de nosotros. Y si nosotros vamos por el camino que Jesús instauró, pues vamos a tener salvación y vida eterna. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros y quiere para la humanidad en general. Y eso lo encontramos a través de su palabra. Pero hermanos, la palabra no solamente nos dice cómo acercarnos nuevamente con Dios, nos dice también cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. ¿Y eso en dónde está? En los mandamientos, por darles un ejemplo. Los mandamientos claramente nos dicen qué debemos hacer para relacionarnos con Dios como nuestro Padre y para relacionarnos con nuestro prójimo. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿recuerdan la cita de Mateo y de Marcos? Para probarle cuál era el principal y más grande mandamiento, Jesús ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así nos podemos relacionar con nuestro Padre y Creador. Pero además Jesús dijo, este que les acabo de decir es el mandamiento más grande, principal. Pero existe otro mandamiento que es fundamental. ¿Qué es cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos acercamos a la palabra, cuando volvemos a la palabra, hermanos, no solamente estamos generando crecimiento espiritual, vida espiritual, limpieza. Cuando nos acercamos a la palabra, entendemos cómo nos podemos volver a conectar con nuestro Padre y entendemos cómo podemos relacionarnos con las demás personas. Eso es fundamental. Ahora, la palabra no solamente enseña, volviendo al texto de Timoteo, la palabra además, ¿qué hace? Redarguye. Y un sinónimo especial de redarguir interesante es regaña. La palabra regaña. Porque la palabra nos dice claramente que en algunas ocasiones lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando puede estarse apartando de lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces cuando uno se siente regañado, pues no se siente bien, porque creo que a nadie le gusta que lo regañen. Pero hay un concepto fundamental en la palabra que quiero compartirles hoy. Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, regaña. Si en algún momento nos hemos sentido regañados por Dios, créanme que es porque Él nos ama. Si Él no nos amara, si nosotros no fuéramos importantes para Él, no se tomaría el tiempo de tratarnos de llevar nuevamente a sus caminos cuando estamos haciendo cosas que probablemente estén
inapropiadas o las estemos haciendo mal. Ahora, en este mismo texto de 2 de Timoteo 3:16 hay una cosa fundamental adicional. La palabra del Señor nos corrige. Y cuando uno habla de corrección, habla de cambio de rumbo. Íbamos por un sitio, por un sendero que no era el apropiado. El Señor nos redarguye y nos corrige. Y nos vuelve a colocar en la senda, en el camino por donde debemos transitar. Creo que con esto le tenemos que dar gracias al Señor, porque Él es un Dios que en medio de su amor lo que busca es precisamente eso, que nuestras vidas se corrijan y vayan por el rumbo, por el sitio que Él ha determinado y estipulado para nosotros. La palabra tiene un propósito. La palabra tiene un propósito glorioso para cada uno de nosotros, de forma individual y también como iglesia. Y quisiera que para entender ese propósito, leyéramos ahí, en donde estamos, 2 de Timoteo, el versículo que sigue, 2 de Timoteo 3, versículo 17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos aquí quieren ser perfectos para Dios? Acerquémonos a su palabra, porque ese es el fin último, ser perfectos para Dios. Pero no solamente es nuestro propósito divino, también es nuestro propósito terrenal. Porque lean, no solamente se trata de ser perfectos, sino enteramente preparados, completamente preparados para toda buena obra. Las obras que el Señor tiene dispuestas para nosotros aquí en la tierra. En nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en nuestro ministerio. El Señor tiene preparado para nosotros una buena obra. Pero la única manera de entender ese propósito es acercándonos a la palabra. Acercándonos a la palabra. Y permitiendo que la palabra fluya en nuestras vidas y que la presencia del Señor a través de la palabra se manifieste en nuestras vidas para que así podamos cumplir su propósito. Volviendo a Nehemías y al pueblo y a la historia de Nehemías del capítulo 8, ¿qué pasó con ellos? Y aquí creo que vale la pena cerrar el proceso. Vamos rápidamente a los versículos 8 y 9 del capítulo 8 de Nehemías para ver qué pasó con el pueblo. El pueblo ya se acercó a la presencia del Señor, pidió que leyeran la palabra y se empezó a leer la palabra. ¿Qué pasó? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué creen ustedes que estaban llorando? Ok, porque de pronto identificaron en lo que estaba en el texto algún tipo de actitud pecaminosa que ellos estaban haciendo, de pronto incluso por ignorancia, y eso los redarguyó. Ok, muy bien. ¿Por qué más creen que ustedes que podían estar llorando? ¿Por qué? Ok, se habían alejado de la palabra de Dios, completamente de acuerdo. En la mañana cuando hacía esta pregunta, algunos de los hermanos de la congregación decían que de pronto el llanto estaba relacionado con la misma presencia del Señor. Por supuesto, porque acuérdense que a través de la palabra se manifiesta la presencia del Señor, como el ejemplo del agua. Y entonces trajo vida para algunos, trajo crecimiento para otros, trajo limpieza para otros. La palabra claramente redarguyó aquí a muchas personas, ¿sí? Los mostró como en un espejo lo que estaban haciendo y quizás algunos identificaron que
estaban haciendo actitudes o quizás tenían actitudes que no correspondían a lo que la palabra les exigía. Este es un segundo momento de reflexión, hermanos, para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Si nos acercamos a la palabra del Señor, ¿vamos a sentirnos redargüidos? ¿Estamos haciendo las cosas que efectivamente deberíamos hacer de lo que sabemos y entendemos de la palabra? ¿O quizás hay actitudes que todavía en nuestras vidas no son conformes a la palabra, no son conformes a lo que Dios quiere para nosotros? Aquí hay un punto interesante de reflexión, porque el Señor nos está llamando a volver a su palabra, a entender su palabra, a practicar su palabra. Ahora, esto no terminó aquí. Y el pueblo, digamos, tuvo la oportunidad de experimentar otro cambio sobre lo que ocurrió en ese escenario. Y lo vamos a leer ahí en Nehemías capítulo 8. Vámonos para el versículo 10 y 12. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, cuando uno se acerca a la palabra, hay un punto clave que determina el por qué el pueblo cambió la actitud. ¿Por qué pasó de un momento de tristeza a un momento de gozo? ¿Por qué pasó de un momento de sentirse quizás redarguido a un momento en entender que el gozo del Señor es su fortaleza? Y a mí no se me ocurre un versículo más acercado a lo que el pueblo pudo haber sentido en ese momento, al entendimiento que ellos pudieron tener, que el que está plasmado en Josué 1:8. Y ese sí estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben. Ellos entendieron que nunca debía apartarse de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche debían meditar en la palabra para hacer y guardar conforme a todo, absolutamente todo lo que está escrito en la palabra. Porque entonces Jehová hará ¿qué? Prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Yo creo que esto es una promesa gigante de parte del Señor para nuestras vidas. Todo nos saldrá bien. Pero para que todo nos salga bien, primero tenemos que, de forma individual y personal, tomar la decisión nosotros mismos de volver a la palabra. Tenemos que tomar la decisión de que esa palabra no sea parte de nuestra boca, no sea parte de nuestro pensamiento. Que de día y de noche podamos tener espacios para meditar en la palabra y dejar que el Espíritu Santo, a través de lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando, actúe. ¿Y actúe para qué? Para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros hábitos, para cambiar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, para hacernos cada vez más como Él quiere que seamos, para llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo y que eso se haga carne en nuestras vidas. Creo que vale la pena, hermanos, que terminemos este tiempo orándole al Señor. Y de forma individual, pero muy responsable, yo quisiera que las personas que quizás identifiquen o hayan identificado durante el transcurso de la predicación
que definitivamente no se están aproximando a la palabra del Señor como lo deberían hacer y que además quieran tomar el compromiso de hacerlo, de decir, Señor, mira, yo hoy me comprometo a, de forma voluntaria, espontánea, libre, acercarme más a tu palabra, que podamos hacer un compromiso y que esas personas se coloquen de pie. Quisiera también, si hay aquí, de forma espontánea y libre, alguna persona que diga, no, me siento redarguido porque definitivamente sé que en mi vida los mandamientos, algunos, no son prioritarios ni reales. Sé, Señor, que tú dices en tu palabra que no debemos mentir, pero quizás en mis actitudes y acciones del día a día lo sigo haciendo. U otras cosas, el Espíritu Santo está moviéndose hoy en medio nuestro. Si hay alguna persona o en las casas que sienta eso, le pido el favor que se ponga de pie, porque vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos ayude.